Una invitación misteriosa. Un invitado Estamos construyendo algo especial aquí. Cuéntame desde dónde estás mirando en los comentarios. Tus palabras siempre dan vida a este espacio. Me emociona leerlas. Adentrémonos en el misterio. El tulipán azul fue una elección inusual. La señorita Marple, sentada en su pequeño y ordenado escritorio en St. Mary Mears, examinó el grueso sobre color crema que había llegado por correo matutino. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una cuidada caligrafía y un sello pintado a mano que representaba un único tulipán azul pálido, de forma peculiar y claramente fuera de temporada. La primavera acababa de llegar al pueblo. Los narcisos danzaban entre los setos y el aire estaba impregnado de esa peculiar combinación de tierra fresca y humo de leña. Sin embargo, allí, entre el suave zumbido de las abejas y el susurro de las cortinas, había algo que le resultaba ligeramente extraño. Desplegó la invitación con cuidado. La tarjeta que contenía era de excelente calidad, con un ligero aroma a lavanda y clavo. Decía: «Está cordialmente invitado a un té informal en Windward House el viernes a las 4 en punto, en honor al regreso de la señorita Georgina Aldrich. La firma, pulcra y exigente, pertenecía a Dorothea Blunt, la residente más reciente del pueblo, y dependiendo de a quién se le preguntara, la más inescrutable. Se había mudado a Windward House no hacía 6 meses. Una viuda elegante con dinero y modales y el tipo de pasado que nadie podía precisar. Georgina Aldrich, por otro lado, era muy conocida, o mejor dicho, lo había sido, hasta que desapareció de la vida del pueblo hace unos 20 años después de un escándalo que nunca se explicó por completo. La señorita Marple, que no había pensado en Georgina en bastante tiempo, entrecerró los ojos pensativamente. El nombre Aldrich aún despertaba viejos susurros en las teterías y los círculos de costura. Georgina había sido la belleza del condado una vez, encantadora, impetuosa y un toque salvaje. Su desaparición había dejado un vacío que los chismes intentaron llenar, pero nunca lograron del todo, y ahora, al parecer, había regresado. Ese viernes por la tarde, Windward House se alzaba como siempre, alta, cubierta de hiedra y un poco demasiado imponente para su propio bien. El jardín estaba en plena floración, con parterres impecables y una verja de hierro forjado que crujía de una forma que sugería un dramatismo deliberado. Los tulipanes, por supuesto, eran rojos, amarillos y blancos. No había azules entre ellos. La señorita Marble llegó puntual como era su costumbre. Llevaba un abrigo gris paloma y un pequeño bolso lleno de pañuelos, el estuche de sus gafas y, discretamente guardado, un bloc de notas de bolsillo. La observación, después de todo, era tanto una ciencia como un arte. Dentro, el salón era una confección de cojines bordados, retratos ancestrales y el tintineo de la porcelana fina. Un fuego ardía abajo, más por efecto que por calidez. Dorothea Blunt recibió a sus invitados con aplomo, su cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa cortés como por costumbre. Señorita Marple dijo, dándole un beso cerca de la mejilla, «Qué amable de su parte venir. Georgina estará encantada». Los ojos azul pálido de la señorita Marple recorrieron la habitación. La señora Letchworth, la esposa del panadero, estaba sentada torpemente en el borde de un sofá, y la hermana del vicario, la señorita Hammond, mordisqueaba una galleta como si fuera a revelar secretos. Cerca de la ventana, el doctor Miles Kensington, médico del pueblo y entusiasta polemista, charlaba con el coronel Farley, cuya voz resonante se oía incluso en el condado vecino. Y entonces entró Georgina. Los años la habían cambiado, sin duda, pero no lo suficiente como para borrar el recuerdo. Era alta, seguía siendo imponente, aunque ahora había en ella cierta fragilidad, una ligera encorvadura, un atisbo de cansancio tras su radiante sonrisa. Su cabello, antaño un halo dorado, se había oscurecido hasta convertirse en trigo y estaba recogido en un moño bajo. Su vestido era lila pálido, adornado con aljófares. Brillaba un poco demasiado para la luz del día. Todos se pusieron de pie. Hubo un momento, breve pero inconfundible, de contención colectiva de la respiración. «Queridos míos», dijo Georgina, levantando su copa, «gracias por darme la bienvenida a casa.
¿Dónde han estado todos estos años? Intervino la señora Letchworth, incapaz de contenerse. La sonrisa de Georgina vaciló, solo por un instante. En el extranjero», respondió con ligereza. «Aquí y allá. Ya saben cómo es. La vida se mueve». La señorita Marple dio un sorbo a su té y no dijo nada. La conversación se reanudó, charla superficial, actualizaciones del pueblo y chismes ligeros, pero una corriente subyacente tembló por debajo. La señorita Marple observó las caras, rastreó las pausas. Los ojos de Dorotea se dirigieron a menudo al reloj. El doctor Kensington no dejaba de mirar a Georgina cuando creía que nadie lo notaba. La hermana del vicario preguntó por los viajes de Georgina, pero la interrumpió antes de que pudiera responder. Y entonces se produjo el curioso momento en que una sirvienta, una chica de no más de 20 años, con el dobladillo torcido y manos nerviosas, dejó caer accidentalmente una bandeja de bollos. El golpe sobresaltó a todos, y mientras la mayoría murmuraba consuelo, Georgina se sobresaltó con una intensidad que llamó la atención. Dorothea rápidamente la acompañó fuera. «No te preocupes. Primera semana en el trabajo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se reanudó el té, pero algo había cambiado. Al caer la tarde, la señorita Marple guardó su bloc de notas en el bolso. Había notado exactamente 3 cosas. Ni hechos, ni pruebas, sino rarezas. Una mirada que se demoró demasiado, un nombre que nunca se mencionó, y un tulipán azul que nunca existió. Se despidió con cortesía, dándole vueltas a las silenciosas inconsistencias. El tulipán había significado algo. Estaba segura de ello. ¿Pero de qué? Esa noche, Windward House permaneció silenciosa e inmóvil bajo la luna creciente, hasta que, poco después de medianoche, llamaron al alguacil del pueblo. Georgina Aldrich había muerto. Veneno, sospechaban. O quizás algo más extraño. La única pista, un solitario tulipán, pintado de azul, dejado junto a su cama. A la mañana siguiente, la noticia corrió por St. Mary Mead tan rápido y con tanta fuerza como la mermelada en un bollo caliente. Georgina Aldrich, antaño la flor más brillante del pueblo, ahora su regreso más trágico, había sido encontrada muerta en su dormitorio de Windward House. Al mediodía, los detalles de sus últimos momentos ya habían circulado por la cartero, 2 tenderos y no menos de 3 peluqueros, cada uno añadiendo su propio toque dramático a la historia. «Estaba pálida como la tiza», dijo la señora Crabtree en la frutería, contando de segunda mano lo que había oído de la sobrina del alguacil. «Dicen que se le cayó la taza de té, como si la hubiera alcanzado y se hubiera caído hacia atrás», susurró Mabel Fink a su hermana a la salida de la oficina de correos. «Labios azules», añadió alguien más, aunque nadie recordaba de dónde había salido ese detalle. «Sin duda, veneno». Arsénico, apostaría. A media tarde, el pueblo bullía de teorías. «Es la criada», dijo el señor Sims, el carnicero, sacudiendo la cabeza mientras trinchaba un jamón. «Una jovencita como esa, nueva en la casa, probablemente puso algo en el té sin querer. Polvos extranjeros. Las de su clase siempre vienen de lugares con costumbres raras». «Lo dudo», respondió la señorita Hammond, la hermana del vicario, mirando por encima de sus gafas. «Esa chica apenas sabe servir el té sin temblar, demasiado blanda para un asesinato. Sin agallas». La policía local, dirigida por el inspector Dermot Graves, había acordonado el dormitorio, interrogado al personal de la casa y solicitado un examen completo al doctor Kensington, quien había llegado con una expresión de cansada indignación, como si el crimen fuera una brusca interrupción a su día de rondas y crucigramas. La señorita Marble, mientras tanto, hacía lo de siempre: escuchar. Sentada en un rincón del salón de té, tejía algo suave y azul pálido, con las manos en un borrón de movimiento mientras sus oídos captaban todo. Ya había visitado la oficina de correos y hecho una breve y cortés parada en la tienda de comestibles. Ahora, sentada cerca de la ventana con una tetera de Earl Grey ante ella, observaba los ritmos del pueblo como si fueran una partitura musical que solo ella podía leer. Dorothea Blunt
no había sido vista desde la llegada del alguacil a Windward House. Según informes, el personal de la casa, 2 criadas, un jardinero y una cocinera, había sido retenido para interrogarlo. Nadie sabía muy bien qué pensar de eso. La señorita Marple notó cómo la conversación cambiaba según quien estuviera presente. Cuando entraba la señorita Hammond, las voces se volvían más bajas y las especulaciones adquirían un tono cortés. Cuando pasaba el coronel Farley, las opiniones se volvían más fuertes, más asertivas y en ocasiones conspirativas. El propio coronel se había instalado junto a la panadería, fumando su pipa y ofreciendo conclusiones espontáneas. «Sin duda veneno», decía a cualquiera que quisiera escucharlo. «Precisión militar. No pudo haber sido espontáneo. Esa mujer se ganó enemigos en su época, recuerden mis palabras». «¿Pero quiénes?», preguntó la joven Elsie Carter, la hija del panadero, con los ojos muy abiertos. «Acababa de regresar». Farley asintió con gravedad. «Con más razón. Uno no desaparece durante 20 años y regresa sin despertar viejos fantasmas». Por la tarde, la señorita Marple se dirigió al cementerio. Era su costumbre, explicaba si se le preguntaba, tomar el aire entre las lápidas. Admiraba su paz, su quietud. Pasó junto a las tumbas erosionadas con suave reverencia, deteniéndose de vez en cuando para limpiar una hoja caída o leer una inscripción casi desgastada por el tiempo. Fue allí donde se encontró con el doctor Kensington, que tenía el aire de un hombre recién despertado de una siesta. Él permaneció de pie con los brazos cruzados, mirando por encima del muro, bajo de piedra que bordeaba los terrenos. «Doctor», dijo ella con su tono suave habitual, «confío en que la mañana no haya sido demasiado angustiosa». La miró de reojo. «¿Se refiere, aparte de confirmar que una de las mujeres más complicadas del pueblo ha sido envenenada en la oscuridad de la noche?» Ella asintió, imperturbable. «Complicado», dice. «¿Es un diagnóstico médico?» Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. «Siempre tuvo un don con las palabras, señorita Marple». «Hubo un tiempo en que fue muy hermosa», murmuró la señorita Marple. «Y muy admirada». El doctor Kensington suspiró. «Sí, y envidiada. Adorada por algunos, despreciada por otros. Tenía una forma de atraer la luz hacia sí misma, lo que, como sabe, tiende a proyectar sombras sobre otros. Y las sombras pueden ser lugares peligrosos». Entonces se giró para mirarla de frente. «¿Cree que fue un asesinato, señorita Marple?» «Creo que es mejor no pensar en absolutos», respondió ella. «La gente rara vez es completamente inocente o completamente malvada. Pero sí creo que la gente rara vez muere sin una causa, incluso si la causa no siempre es visible». «Su corazón, quizás», sugirió él, casi esperanzado. «Pero el tulipán, esa cosita extraña en su mesa». «Sí», dijo ella, casi para sí misma. «El tulipán». Esa noche el salón del pueblo celebró su círculo semanal de tejido. La asistencia, como era de esperar, estaba en su punto más alto. La señorita Marple llegó con su cesta, su porte inalterado, saludó a todos con cortés alegría y se acomodó en su asiento habitual cerca del fondo, bajo una pancarta descolorida del último festival de la cosecha. La sala bullía de conversación, las agujas tecleando al ritmo. «Oí que tenía deudas», dijo Violet Hargrove, enrollando hilo en sus dedos. «No, no», replicó la señora Letchworth. «Le dejó una fortuna a un barón de Viena. Por eso estaba fuera. Quizás alguien estaba celoso», sugirió la joven Clarice Mayhoe. «O quizás alguien de su pasado la siguió de vuelta». La señorita Marple levantó la vista de su labor y ofreció una sonrisa amable, casi divertida. «Hay muchas razones por las que la gente regresa a casa», dijo en voz baja. «Pero muy pocos se van 2 veces». Los demás se detuvieron sin entender a qué se refería. La señorita Marple, sin embargo, reanudó su labor de punto, y la habitación gradualmente recuperó su ritmo. Para cuando el grupo se dispersó, había comenzado a caer una llovizna, suave e inofensiva, como si incluso el clima se resistiera a perturbar la calma habitual del pueblo. La señorita Marple caminó a casa bajo su paraguas, con pasos pausados. Su mente ya estaba tejiendo hilos, algunos finos, otros ásperos, algunos casi invisibles. Alguien en el pueblo había visto el regreso de Georgina Aldrich, no como un evento social, sino como una amenaza. Y alguien más, tal vez,
Había confundido un tulipán con una advertencia o una firma. Llegó a su cabaña, abrió la verja y se detuvo a observar sus parterres. Todavía no había tulipanes, solo el lento y constante despertar de los azafranes y los narcisos. Pero las estaciones estaban cambiando, y con ellas parecía algo más profundo. Tras las cortinas de encaje y las sonrisas cordiales, también despertaban secretos. A la mañana siguiente, el cortés murmullo de chismes se había endurecido hasta convertirse en algo más decidido. El inspector Dermot Grave, un hombre alto de cabello rubio rojizo y el ceño siempre fruncido de alguien que desconfía del encanto, regresó a Windward House armado con más preguntas que respuestas. Dentro del salón, Dorothea Blund estaba sentada erguida en un sillón de brocado, con expresión serena pero tensa. Sus manos, enguantadas a pesar del calor de la mañana, permanecían cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Habían vuelto a colocar un servicio de té de plata, aunque nadie lo había tocado. «Dígame otra vez», dijo el inspector, pasando una página de su cuaderno, «¿qué ocurrió exactamente después de la reunión del té?» La voz de Dorotea era serena. Después de que se fueran los invitados, Georgina dijo que estaba cansada. Parecía, tensa supongo, pero no indispuesta, se retiró a sus habitaciones poco después de las 7. Me quedé abajo, contestando la correspondencia. No oí nada inusual. Ningún ruido, ninguna voz, nada roto o fuera de lugar. No, fue una tarde tranquila. ¿Y la criada? Judith subió la bandeja de té de Georgina a las 8:30. Le recordé que no se quedara. A Georgina no le gustaban las interrupciones cuando se retiraba a dormir. El inspector Graves tomó nota. ¿Y a la mañana siguiente? Fui a verla sobre las 9. No había bajado a desayunar, lo cual no era del todo infrecuente. La voz de Dorotea tembló levemente, pero continuó. Llamé. No hubo respuesta. Abrí la puerta y la vi tumbada en la tumbona junto a la ventana, pálida, inmóvil. La bandeja del té estaba intacta. Había un único tulipán azul en la mesa a su lado. El inspector Graves levantó la vista bruscamente. ¿Estás seguro de que era un tulipán? Oh, claro que estoy seguro. Un azul pintado, no auténtico. Lo habían dejado justo en el centro de la mesa auxiliar, como una tarjeta de visita. Fuera de las puertas de Windward House, la señorita Marple estaba de pie con las manos cruzadas pulcramente alrededor del mango de su paraguas, aunque no llovía. Había empezado a pasear por la propiedad con silenciosa regularidad, deteniéndose solo el tiempo suficiente para admirar un seto en flor o inspeccionar una piedra suelta en el muro del jardín. Nadie cuestionaba su presencia. La señorita Marple simplemente formaba parte del paisaje, amable, mayor, aficionada a las flores y a las observaciones. Esa mañana, Judith, la criada, salió de la puerta lateral con una cesta de ropa sucia. Dudó al ver a la señorita Marple, hizo una reverencia nerviosa e intentó pasar sin conversar. «Querida», dijo la señorita Marple con suavidad, «debes de estar bastante agotada. Estos últimos días seguramente te han inquietado». Judith asintió rápidamente, con la mirada baja. «Sí, señora. Ha sido horrible». El tono de la señorita Marple era tranquilizador, casi maternal. «Georgina Aldrich, ¿la conocía bien?» «No la conocía antes del día del té», dijo Judith. «La señora Blount hablaba de ella a veces. Decía que era una vieja amiga que regresaba. Parecía encantadora, pero triste». «¿Le trajiste el té la noche que murió?» La chica dudó. «Sí, señora, igual que todas las noches». No dijo mucho, solo asintió y me despidió con la mano. No pensé nada al respecto. ¿El té ya estaba preparado o lo preparó ella misma? No lo sé. Dejé la tetera y la taza en la bandeja, como siempre. No la vi beber nada. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Notaste a alguien más por ahí? ¿Visitas, luces o ruidos extraños? Judith negó con la cabeza. A nadie, solo a la señora Bland leyendo en la sala, y el jardinero se había ido al atardecer. La señorita Marple asintió, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Gracias, querida. Ha sido de mucha ayuda». Mientras Judith continuaba por el callejón, la señorita Marple miró hacia las ventanas superiores de la casa. Una figura se movió detrás de las cortinas, tal vez la propia Dorotea o el inspector haciendo sus preguntas en el suelo. De vuelta en la plaza del pueblo,
El tema de la muerte de Georgina había arraigado con una fuerza que hacía que el Festival de la Rosa pareciera trivial en comparación. Las damas del gremio de mujeres, reunidas con una llovizna de limón y un té tibio, ya estaban convencidas de una trama siniestra. Punto. Supe que algo andaba mal en el momento en que volvió a ese salón de té, dijo Violet Hargrove. Tenía esa mirada, como si hubiera visto fantasmas. Trajo el problema consigo, insistió la señorita Hammond. Recuerde mis palabras. Nunca debería haber regresado. Era encantadora, dijo la joven Clarice. Tenía tanta gracia. Pero es cierto, parecía asustada. La señorita Marple bebió su té en un silencio pensativo. No tenía familia cercana, añadió alguien. Nadie a quien heredar. Pero tenía muchos secretos, murmuró la señora Letchworth. Esa tarde, el inspector Grave visitó a la señorita Marple. ¿Puedo molestarla un momento?, preguntó con la gorra en la mano. Por supuesto, dijo ella, acompañándolo al salón donde unas cortinas de encaje filtraban el sol y el aire olía ligeramente a la lavanda. Tengo entendido que estuvo presente en el té en Windward House, dijo Graves. Sí, respondió la señorita Marple. Fue una reunión bastante agradable a primera vista. ¿Le pareció algo inusual?, reflexionó la señorita Marple. Solo lo que no se dijo, arqueó una ceja. Georgina Aldrich fue recibida como una querida amiga, explicó. Sin embargo, varios de los invitados claramente no querían hablar con ella en absoluto. Y los que sí lo hicieron, le preguntaron por sus viajes, no por su pasado, como si intentaran evitar un recuerdo. Había estado ausente mucho tiempo, sí. Pero Saint Mary Mead no es un lugar tan grande como para que uno olvide las razones por las que alguien se va. Georgina desapareció abruptamente después de que se rompiera un compromiso. El hombre, si mal no recuerdo, se casó con otra con bastante rapidez. Punto. Se habló de deudas, de un asunto legal resuelto discretamente, el tipo de cosas que la gente finge olvidar pero nunca lo hace. Graves tomó nota. ¿Cree que alguien le guardaba rencor? Oh, inspector, dijo la señorita Marple con suavidad, esto es un pueblo. Los rencores se guardan aquí como la buena porcelana. Rara vez se usan, pero nunca se desechan. Graves soltó una breve carcajada, aunque no sonrió. ¿Y el tulipán azul? ¿Qué opina de eso? La mirada de la señorita Marple se volvió distante por un momento. No existe tal flor en la naturaleza. Una rareza por diseño. Sería simbólica, creo. Algo recordado, o prometido, o quizás debido. ¿No crees que es solo una floritura? No, creo que es el principio. Cuando el inspector se fue, la señorita Marple regresó a su ventana. Afuera el pueblo parecía como siempre, lento, perfumado y cortésmente curioso. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Esa noche, mientras los faroleros hacían su ronda y las puertas se cerraban con un cerrojo extra, la señorita Marple abrió un viejo álbum de recortes del cajón de su escritorio. Entre las flores prensadas y los recortes de bodas de antaño, lo encontró. Un recorte de periódico descolorido. Heredera local se retira de la sociedad tras un escándalo. Y debajo, a lápiz. Broche tulipán azul robado. Compromiso cancelado. La señorita Marple aplanó el recorte y miró el titular. La historia nunca había terminado realmente. Simplemente había esperado. El día siguiente amaneció con la tenue luz de una primavera inglesa, nublado, pálido y fresco. Pero el silencio que solía acompañar a ese tiempo se rompió con el murmullo sordo de las especulaciones mientras el inspector Graves comenzaba a hacer discretas visitas a los residentes más distinguidos del pueblo. Su primera parada fue, como era de esperar, el coronel Farley. Windward House y la familia Aldrich habían compartido en su día un seto limítrofe con la finca del coronel, y aunque éste ya no cazaba faisanes ni organizaba almuerzos de verano, seguía considerándose el guardián de la moral del pueblo. Se encontró con el inspector en la terraza, con sus botas de jardinero, y declaró de inmediato que este asunto huele a romance inconcluso o a fría venganza, nada más. ¿Conocía bien a la señorita Aldrich antes de que se fuera?, preguntó Graves con el cuaderno abierto. Bastante bien, dijo el coronel, fumando su pipa con brío militar. Ella era muy llamativa en su época, pero había algo inestable en ella. Voluble. Atraía a la gente equivocada.
¿La gente equivocada? Extranjeros, artistas, una poeta, creo. Y ese asunto del broche. Escandaloso. Su padre lo silenció, pero corrió por todo el condado en susurros. ¿El broche? Un broche de tulipán azul, heredado, alguna pieza familiar. Desapareció la misma semana en que terminó su compromiso con Edward Fanshawe. Ese fue el verdadero escándalo. Se casó con otra menos de 6 meses después. Nunca volvió a pronunciar su nombre. ¿Crees que alguien relacionado con esa época aún pueda guardar resentimiento? La mandíbula del coronel se tensó. Creo que la gente no cambia tanto como finge, especialmente cuando hay orgullo herido de por medio. Esa misma mañana la señorita Marple recibió una cortés visita del inspector Graves. Tenía, como dijo con una sonrisa triste, algunas piezas más del rompecabezas y deseaba saber si alguna de ellas encajaba. Han surgido 3 nombres, dijo, acomodándose en su sala de estar donde el aroma de bollos flotaba débilmente. 1. Edward Fanshawe, el hombre que rompió el compromiso. ¿Sigue en el pueblo? No. Vive en Bath ahora. Se casó 2 veces. No ha puesto un pie en St. Mary Mead en años, pero el regreso de la señorita Aldrich bien podría haberlo inquietado, dependiendo de cómo terminaran las cosas entre ellos. La señorita Marple asintió. ¿Y los otros 2? El doctor Kensington. Su nombre estaba anotado en una carta encontrada entre las pertenencias de la señorita Aldrich, de tono bastante afectuoso. Databa de hace unos 20 años. Habría sido un hombre joven entonces, recién regresado de su formación. ¿Y el tercero? Dorothea Blunt. La señorita Marple arqueó una ceja. ¿Nuestra anfitriona? Sí, supusimos que era una conocida reciente, pero el diario de Geórgina, lo que pudimos descifrar, sugiere que se conocían desde hacía mucho tiempo. Se menciona un Dobegob en relación con una fiesta en casa y promesas arrepentidas. La señorita Marple juntó las manos. ¿Y qué tiene que decir la señora Blunt sobre todo esto? La boca de Grace formó una línea. Muy poco. Afirma que Georgina era simplemente una vieja amiga y que su reencuentro fue una grata sorpresa. Pero se ha negado a presentar una lista de invitados del día de la fiesta en cuestión ni a explicar un cheque encontrado entre los papeles de Georgina. Uno bastante grande, firmado por Dorotea, fechado hace un mes. La señorita Marple no ofreció ningún comentario de inmediato, pero sus ojos brillaron levemente detrás de sus gafas. En la plaza del pueblo, la conversación se centraba igualmente en el doctor Kensington. Él, después de todo, había sido uno de los primeros en examinar el cuerpo de Geórgina, y su larga posición en la comunidad lo hacía respetado y, ahora, interesante. Nunca he confiado en un hombre que pasa más tiempo con sus rosas que con sus pacientes, dijo la anciana Letchworth con aspereza. Y una vez la vi, quiero decir, a Geórgina, salir de su consultorio hace años, mucho antes de que desapareciera. La gente ve a los médicos, ¿sabe? Replicó Violet Hargrove. No de noche, no. Mientras tanto, la señorita Marple hizo una discreta visita a la vicaría. El reverendo Prousful, un hombre afable con el pelo ralo y la costumbre de perder las gafas a mitad del sermón, la recibió en el salón. Su hermana, la señorita Hammond, rondaba cerca, desempolvando libros que ya estaban impecables. «Estaba pensando en la fiesta del té», dijo la señorita Marple con voz amable. «¿Notaste algo inusual en el comportamiento de Georgina?» El vicario dudó, solo que pareció estremecerse al mencionar Viena. «Ah», dijo la señorita Marple, «Viena, una ciudad encantadora, llena de música y recuerdos. Pero un detalle peculiar puede inquietar a alguien». Cambió de tema enseguida. Intervino la señorita Hammond. Dijo que había pasado un tiempo allí, pero que prefería no hablar de ello. Me pareció extraño. ¿Para qué invitar a la gente a tomar el té si no quieres que te hagan preguntas? La señorita Marple sonrió cortésmente, pero no dijo nada. Esa tarde se sentó de nuevo en su escritorio y revisó el recorte sobre el broche robado. Un tulipán azul, regalado a la madre de Georgina la víspera de su compromiso, había desaparecido la misma semana en que se rompió el compromiso de Georgina. Nunca se presentaron cargos, pero se ofreció una compensación discreta.
Eso era lo que recordaba de los viejos chismes. Y ahora, después de todos estos años, Georgina había regresado, una mujer sin familia, que regresaba a un pueblo que la recordaba hecha pedazos. No había llegado con joyas ni reliquias, solo una invitación pintada con un sello de un tulipán azul. Y dejó el mundo con uno junto a su cama. Esa noche la señorita Marple decidió visitar al médico. El doctor Kensington, aunque visiblemente incómodo, la invitó a pasar. Llevaba un chaleco oscuro y permanecía un poco rígido, como si ya esperara ser acusado de algo. «Ya la conocías», dijo ella simplemente. «Yo sí», respondió él. «Éramos cercanos, lo suficientemente cercanos como para escribir cartas», dijo ella con suavidad. Él apartó la mirada. «Fui hace mucho tiempo, fui un tonto. Ella era inalcanzable. Pensé que podía cambiar eso. Cuando se fue nunca volvió a escribir, hasta el mes pasado». «Ah», dijo la señorita Marple observándolo. «¿Entonces el té de la reunión fue tu sugerencia?» «No, de Dorothea. Ni siquiera sabía que Georgina regresaba hasta que llegó la invitación». La señorita Marple asintió poniéndose de pie. «¿Aún tienes tu copia de la invitación?» ¿Se la entregó? Ella examinó el sello. Pintado a mano, tulipán azul pálido, idéntico. Pero al sostenerlo a contraluz apareció una tenue marca de agua detrás de la pintura. Un nombre, apenas visible. Bellamy and Sons, Viena. La señorita Marple dobló la tarjeta con cuidado y le dedicó al doctor una sonrisa cortés. «Gracias, doctor Kensington. Ha sido de gran ayuda». Y dicho esto, se fue. Afuera, los caminos del pueblo estaban vacíos. El viento tiraba suavemente de los setos y el crepúsculo se posaba sobre St. Mary Mead como un secreto susurrado. La señorita Marple caminaba despacio con los ojos entrecerrados, pensativa. El tulipán azul no era simplemente una flor, era un mensaje. Y alguien en el pueblo lo había comprendido mucho antes de que Georgina diera su último sorbo o se negara a hacerlo. La mañana siguiente trajo un silencio al pueblo que no nacía de la tranquilidad sino de la anticipación. St. Mary Mead, siempre vigilante, contenía la respiración colectiva. En la panadería, el habitual traqueteo de las bandejas del pan era tenue. En la oficina de correos, incluso la chismosa señorita Brewster se abstuvo de sus comentarios habituales, mientras repartía las cartas con silenciosa solemnidad. Por una vez, parecía que todos presentían que estaban en presencia de algo más grande que el mero escándalo del pueblo. Mientras tanto, la señorita Marple, tras dar su paseo habitual, regresó a su jardín para atender sus prímulas en maceta con una paleta en una mano y la mente llena de detalles. La marca de agua en la invitación la había intrigado. Bellamy and Sons. Viena no era una imprenta local. De hecho, era bastante exclusiva, una antigua firma especializada en papelería fina, del tipo que preferían aristócratas y artistas por igual. Eso significaba que las invitaciones no se habían impreso con prisas. Fueron preparados en el extranjero, pintados deliberadamente y tenían un significado personal. Pero ¿quién en St. Mary Mead o sus alrededores tenía conexiones con Viena? Necesitaba más que una pista. Necesitaba contexto. Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita inesperada a Windward House. Dorothea Blunt, con aspecto ligeramente más cansado de lo habitual, la recibió con cuidadosa compostura. El salón estaba impecablemente ordenado una vez más, aunque el aire se sentía diferente. El fuego estaba apagado. Las ventanas, normalmente abiertas de par en par hacia el jardín, permanecían cerradas. «Señorita Marple», dijo Dorothea con una leve sonrisa, «tiene un admirable sentido del tiempo». Estaba a punto de sentarme a tomar una taza de té tranquilamente. «¡Qué encantador!», dijo la señorita Marple. «Pensé que le gustaría un poco de compañía». Se sentaron, tazas de té en mano, mientras el reloj en la repisa marcaba débilmente en el silencio. «Imagino que los últimos días han sido una prueba», ofreció la señorita Marple con suavidad. La expresión de Dorothea vaciló. «Ha sido surrealista. Georgina y yo no nos habíamos visto en más de 20 años. ¿Y ahora? ¿Esto? Supongo que pensé que sería como en los viejos tiempos». «¿En serio?», dijo la señorita Marple con tranquilo interés. Dorothea dio un sorbo a su té. «Una vez fuimos cercanas.
Luego ya no. La gente se distancia. A veces se distancian, dijo la señorita Marple, sobre todo si se ven atrapados en algo de lo que no querían formar parte. La mano de Dorotea tembló ligeramente al dejar la taza. Señorita Marple, está sugiriendo. Simplemente me pregunto por qué alguien se tomaría tantas molestias para diseñar una invitación con un tulipán azul y por qué ese símbolo se repetiría junto a la cama de una mujer moribunda. Pensé que era obra de Georgina, dijo Dorotea lentamente. Ella sugirió el motivo. Dijo que era significativo. Un recordatorio, lo llamó. ¿Un recordatorio de qué? No lo explicó. La señorita Marple ofreció una sonrisa amable. Creo que sí, solo que no con palabras. Esa noche la señorita Marple visitó la biblioteca del pueblo. El bibliotecario, un joven tímido con pasión por el trabajo de archivo, no tuvo dificultad para encontrar lo que pidió: periódicos viejos, registros sociales y, finalmente, un folleto frágil de una subasta benéfica celebrada hace 22 años en Bath. Allí, bajo una fotografía descolorida, había un nombre: Georgina Aldrich. Donación, brocha esmaltado, diseño floral, procedencia, artesana vienesa del siglo XIX. La señorita Marple pasó la página lentamente, con los dedos firmes a pesar del ajetreo de sus pensamientos. El broche no había sido robado, como sugerían los rumores. Había sido vendido, donado a la caridad, tal vez como un acto de desesperación o desafío. ¿Por qué, entonces, se había permitido que la historia se convirtiera en escándalo? Caminó a casa bajo un cielo oscuro. Sus pasos midieron. El viento había recogido. Estaba el aroma distante de la lluvia. En casa, regresó a su álbum de recortes, donde otro recorte esperaba su atención. Era una fotografía, granja en blanco y negro del periódico local, tomada en la fiesta de despedida que se celebró para Georgina el verano que se fue. Varias caras fueron medio convertidas o borrosas, pero una se destacó con una claridad inesperada. Dorothea Blunt, más joven, de cabello más oscuro, de pie detrás de Georgina con una mano en el hombro. Y en la mano de Georgina, aunque pequeña y casi perdida en la imagen, era una tarjeta blanca con un símbolo pintado. La señorita Marple sostuvo la foto hasta la luz. Era difícil estar seguro, pero la forma era distinta. Un tulipán, no azul tal vez, pero inequívocamente lo mismo. Más tarde esa noche, el inspector Graves llegó a su cabaña a la luz de la lámpara. Tenía un archivo delgado en la mano y una expresión pensativa. «Tenemos la toxicología», dijo mientras ella lo introdujo. No era arsénico o estricnina, era aconitina, Wolfsbane, accionenta en el té, casi inodoro y, si estaba demasiado largo, casi insípido. Señorita sintió. Una elección inteligente. Los síntomas imitan muchas cosas. Insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Exactamente, pero es raro. No es algo en lo que te encuentres. No, estuve de acuerdo a la señorita Marple. Es algo para lo que te preparas. Algo elegido con cuidado. Graves se sentó, colocando el archivo en su mesa. También encontramos algo detrás del escritorio de Georgina. Un sobre desgarrado, quemado parcialmente, pero legible. Dirigido a Dorothea Blunt. Sin sello, como entregado a mano. Lo deslizó sobre la mesa. La señorita Marple lo estudió. La letra era elegante pero apresurada. Una línea permaneció sin canto. Ah, no es una amenaza, una advertencia. Lo que plantea la pregunta, dijo Graves, inclinándose hacia adelante. ¿Qué recuerdos? La señorita Marple miró por la ventana. Su mente se movió a través del tiempo. Ella vendió el broche, murmuró, para escapar. Y alguien, tal vez múltiples alguien, esa venta se convierta en una falsa historia de robo y desgracia. Tal vez proteger a alguien más, quizás para castigarla. Dorotea, ella fue la última persona que Georgina confiaba. Pero esa confianza fue frágil. El diseño de la tarjeta, el tulip azul, fue un mensaje. ¿Y qué encontró ella? La señorita Marple lo miró solemnemente. Eso no lo había hecho. Graves se recostó. Entonces, ¿dónde nos deja eso? La señorita Marple dobló el sobre quemado y lo metió suavemente en el archivo. Con el conocimiento, dijo en voz baja, que lo que estaba oculto nunca fue olvidado, y alguien, tal vez alguien asustado, amargo o desesperado por mantener el pasado enterrado, en el regreso de Georgina,
un peligro demasiado grande para ignorar. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, suave y constante en las ventanas. En el interior, la señorita Marple buscó su taza de té. Ahora se enfrió. El tulipán azul no había sido solo un recordatorio. Había sido una acusación. La lluvia permaneció durante la noche y en la mañana, suavizando los caminos en el barro y empapando los setos hasta que cayeron con una renuncia tranquila. St. Mary Mead, aunque nunca particularmente bulliciosa, parecía acurrucarse en días como este, como si todo el pueblo se hubiera retirado detrás de las cortinas de encaje y el aroma de guisar las chiribías. La señorita Marple, sin embargo, nunca había sido una para dejar que el clima disminuya sus consultas. Se paró en la ventana de su sala de estar, observando a rivulets de lluvia deslizarse por el vaso y reflejado sobre el cambio de tapiz de emociones que había comenzado a detectar en los que rodeaban la muerte de Georgina. Gran parte de este misterio, había comenzado a creer, estaba enraizado no en resentimientos recientes, sino en el sedimento persistente de las viejas heridas, del tipo que se agitó en silencio debajo de las sonrisas educadas y los jardines bien atendidos. Esa tarde ella se dirigió a los viejos Briars, una modesta cabaña en el borde del pueblo, donde la doctora Kensington vivía entre sus Rosbeth y las revistas médicas abarrotadas. Respondió a la puerta con mangas de camisa y una expresión que mezclaba fatiga con curiosidad protegida. «Esperaba que pudieras tener tiempo para una breve conversación», dijo la señorita Marble agradablemente. Se puso de pie a un lado. «Por supuesto. Aunque sospecho que esta no es una decisión social, nunca he sido bueno para disfrazar mi propósito», admitió. «Incluso cuando lo intento». La llevó al salón, donde un fuego luchó valientemente contra la humedad. El olor a hierbas secas y el viejo tabaco se aferró al aire. «Quería preguntarte», comenzó, «sobre algo que dijiste el otro día. Afirmaste no haber visto a Georgina desde antes de irse, pero me pregunto si eso es bastante cierto». La mandíbula del doctor Kensington se endureció. «Supongo que no debería sorprenderme. Santa Mary Mead está llena de recuerdos que se niegan a permanecer enterrados». Esperó. Suspiró. «Muy bien, nos vimos una vez, hace unos 3 años, brevemente en Londres. Estaba asistiendo a una conferencia. Estaba allí con alguien, un hombre mucho mayor, que se presentó como un financiero. Apenas me habló, simplemente asintió y avanzó. No fue una reunión agradable. No. Pero ella era diferente, distante, endurecido tal vez. El encanto todavía estaba allí, pero el calor se había ido. La señorita Marple lo estudió en silencio, y cuando recibiste la invitación de Wentworth House, estaba aturdido. Parte de mí esperaba que fuera una ofrenda de paz, una oportunidad de cerrar el pasado. ¿Y el tulipán azul significó algo para ti? Sacudió la cabeza lentamente. Solo que recuerdo que ella usaba ese broche una vez, el que todos susurraban, pero ella nunca explicó su significado. La señorita Marple se puso de pie ofreciendo una amable sonrisa. «Gracias, médico. Eso es todo lo que necesitaba». Cuando ella regresó a la lluvia, escuchó la puerta cerca de ella e imaginó al médico que regresaba a su mundo solitario de libros y arrepentimiento. No había mentido, pero se había contenido. De eso estaba segura. Su próxima visita fue de naturaleza más directa. La casa de Barlovento se cernía en silencio a través de la niebla. Su hiedra se oscureció casi negra por la lluvia. Dorotea Blount la recibió en la habitación de la mañana, donde se había encendido un pequeño fuego, pero no pudo ofrecer mucha alegría. «Has venido con más preguntas», dijo Dorotea, no cruelmente. «Solo uno, realmente», dijo la señorita Marple, quitándose los guantes. «¿Qué discutieron Georgina la noche antes de que ella muriera?» La compostura de Dorotea vaciló. «Te aseguro». «Por favor, Sarah Blount, no fingamos». «Te escucharon». Los ojos de Dorotea se dirigieron hacia el pasillo. «¿El personal?» La señorita Marple no respondió. Dorotea cerró los ojos por un momento. Luego se dio la vuelta, hablando hacia el hogar. «No fue un argumento. No realmente. Ella me enfrentó. Sobre el pasado. Sobre lo que permitimos que la gente creyera. Te refieres al broche. Ella quería que yo diga la verdad, públicamente. Decir que nunca fue robada, que lo había vendido, que la desgracia no era suya, sino que compartió. ¿Por qué no estuviste de acuerdo?
Dorotea dio vueltas atrás, su expresión cruda. Porque habría reabierto todo. Para ella, para mí, para Edward. Eran chicas tontas y egoístas. Esa subasta era mi idea. Necesitaba dinero. Sugerí que vendiera el broche en silencio. Pero cuando desapareció, su padre exigió una explicación. Ella se puso en pánico. Le dije que estaba robada y dejamos que la historia creciera desde allí. Se suponía que debía desvanecerse. Pensé que ella seguiría adelante, se casaría en otro lugar, pero se fue en su lugar y cuando regresó estaba claro, no me había perdonado. La señorita Marple se quedó muy quieta. Entonces la invitaste a té, en público. Dorotea asintió. Era mi forma de mostrarle que no me estaba escondiendo. Pensé que podíamos reconectarnos. Pero cuando vio con qué facilidad había reanudado la vida aquí, como nadie me cuestionó, se enfureció. ¿Te amenazó? No en palabras, pero dejó en claro que podría decirle a los demás. Ella dijo que todavía tenía cartas. Records. La señorita se inclinó hacia adelante. ¿Te mostró alguno de ellos? No, susurró Dorotea. Pero le creí. Afuera el viento ratía contra la casa, sacudiendo las persianas con fuerza repentina. Dorotea, dijo la señorita Marple suavemente, no la envenaste. Pero alguien que conocía la historia del broche, que entendía lo que representaba, sí lo hizo. Dorothea la miró fijamente. ¿Crees que la silenciaron? Creo que Georgina regresó no para ajustar cuentas, sino para limpiar su nombre. Y alguien decidió que el precio de la verdad era demasiado alto. La señorita Marple se levantó, alisándose la falda. Avísame si recuerdas algo más, incluso una palabra, una mirada. A veces, lo que parece más pequeño es lo más importante. Al marcharse, la señorita Marple se giró una vez al final del camino de entrada para mirar hacia la casa. Las cortinas se agitaron en una ventana superior, observando. Esa noche el vicario celebró un tranquilo círculo de oración en memoria de Georgina Aldrich. Solo asistieron una docena de aldeanos, en voz baja, con expresiones cortésmente solemnes. Pero en el último banco la señorita Marple permaneció inmóvil, con los pensamientos en otra parte. Aún faltaba algo, un detalle que todos habían visto pero nadie había examinado. La bandeja de té, la taza intacta, el tulipán azul en la mesita auxiliar. La señorita Marple cerró los ojos. El tulipán no había sido una tarjeta de visita, había sido una señal, una respuesta silenciosa a una amenaza que no se había callado. Fue el sonido de pasos apresurados lo que interrumpió la quietud de la mañana. La señorita Marple acababa de terminar de colocar un tapete de encaje nuevo en el aparador cuando sonó la campana de su puerta, 2 veces seguidas. Abrió la puerta principal y encontró a la joven Judith, la criada de Windward House, de pie. En el sendero del jardín, empapada por la llovizna, con las mejillas sonrojadas por la alarma. «Señorita Marple», dijo la chica sin aliento, «ha vuelto a pasar. Ha habido otro tulipán». La señorita Marple dio un paso adelante, con la mirada penetrante bajo su habitual calma. «¿Otro tulipán?». Judith asintió. La señora Bland lo encontró esta mañana en la mesa del recibidor. La misma forma, pintura azul, pero nadie ha entrado ni salido desde anoche. ¿Está asustada, señora? La señorita Marple fue a buscar su abrigo y su paraguas sin decir palabra y acompañó a la chica de vuelta a Windward House. El sendero brillaba húmedo bajo sus pasos. Los setos estaban quietos, pero el silencio se sentía denso, vigilante, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración una vez más. Dentro, Dorotea permanecía rígida en la salita, con la tez inusualmente pálida. En su mano enguantada sostenía el tulipán, una tarjeta delicadamente pintada, la flor idéntica a las de las invitaciones. Le temblaban los dedos al entregársela a la señorita Marple. Estaba en la mesa, justo dentro de la puerta, susurró. La encontré cuando bajé a desayunar. Judith jura que nadie ha estado cerca de la casa desde que el alguacil se fue anoche. La señorita Marple examinó la tarjeta. Los bordes estaban secos, sin tocar por la lluvia, y el papel era grueso y caro. No se había caído con prisa, no se había arrancado de un montón viejo, había sido colocado deliberadamente. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple con suavidad, girando la tarjeta hacia la luz. Esta
tenía una inscripción tenue en el reverso. 3 números, 12, 10, nada más. Dorotea la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué significa? ¿Una hora? Podría ser, murmuró la señorita Marple. ¿O una fecha? ¿O incluso una referencia? Volvió a girar la tarjeta y la guardó en su bolso. ¿Puedo quedármela un tiempo? Dorotea asintió en silencio. La señorita Marple se fue con la mente llena de fragmentos. Un segundo tulipán, un nuevo mensaje. Y lo más notable, su destinataria no era Georgina, sino Dorotea. La implicación era escalofriante. Alguien continuaba lo que Georgina había empezado o intentaba terminar lo que ella nunca tuvo la oportunidad de hacer. La señorita Marple no regresó a casa. En cambio, giró por el callejón hacia la iglesia, donde el reverendo Prowse estaba abriendo las puertas de la capilla. Pareció sorprendido de verla, pero le ofreció una cálida sonrisa. Señorita Marple, ¿buscas guía espiritual o chismes parroquiales? Algo más parecido a una guía, dijo en voz baja. Dime, ¿alguna vez has predicado del libro de Romanos? El vicario arqueó una ceja. Varias veces. Es bastante fundamental. ¿El capítulo 12, versículo 10? Insistió ella. Él frunció el ceño, pensando. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en honor, prefiriéndoos los unos a los otros. La señorita Marple asintió lentamente. Interesante lección para un mensaje codificado, ¿no te parece? ¿Crees que eso es lo que significaban los números? Creo que alguien está hablando en símbolos. Georgina usó el tulipán como mensaje. Esta segunda aparición se siente diferente, menos como una advertencia, más como una pista, una continuación. Al salir de la iglesia, la señorita Marple hizo su siguiente parada en la imprenta local. El señor Cartwright, el dueño, era un hombre ordenado y estudioso, con los dedos manchados de tinta y una memoria enciclopédica para los pedidos. Señorita Marple, la saludó amablemente. ¿Puedo ayudar en algo? Tengo curiosidad, empezó ella. ¿Ha visto alguna vez este tipo de papel? Le entregó la tarjeta de tulipán. La examinó con gran cuidado, dándole la vuelta con delicadeza. Grano fino, mezcla de lino. No de mi tienda. Importado, diría yo. Posiblemente austríaco o alemán. No se ve mucho por aquí. Pensé que no, dijo la señorita Marple. ¿Pero conoce a alguien en la zona que pueda pedir ese papel regularmente? ¿Para correspondencia, quizás? Se tocó la barbilla. La única persona que se me ocurre es el señor Llewellyn, el abogado. Se ocupa de algunas herencias internacionales. Solía encargar pergamino y títulos extranjeros para fines legales. ¿Alguna vez mencionó Viena? Cartwright negó con la cabeza. No que yo recuerde, pero su asistente, Harriet Porter, vivió en Viena durante un tiempo. Enseñó inglés allí, creo, antes de aceptar el trabajo. Querrá preguntarle. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió lentamente hacia la oficina del abogado, encajada entre la panadería y la farmacia. Dentro, Harriet Porter estaba sentada detrás de un modesto escritorio, escribiendo con silenciosa diligencia. Levantó la vista cuando sonó la campana. Señorita Marple, dijo con sorpresa. ¿Puedo ayudarla? Solo unas preguntas, querida. ¿Reconoce este papel de carta? Harriet lo estudió y luego asintió. Sí, es Bellamy & Sons, muy exclusivo. Solía usarlos cuando vivía en Viena. Georgina Aldrich también les hacía pedidos. ¿La conocía? Harriet dudó. Sí, un poco. Nos vimos en un salón literario algunas veces. Era mayor, bastante elegante. No éramos muy cercanas, pero siempre destacaba. Escribía poesía, ¿sabes? Había oído, dijo la señorita Marple. ¿Sabes si estuvo en contacto con alguien de aquí recientemente? Harriet parecía insegura. No es que lo haya mencionado, aunque sí habló de alguien llamado D. Dijo que volvería para resolver algo que se había prolongado demasiado. Parecía resuelta. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Alguna vez te pidió ayuda? Harriet se sonrojó levemente. Me pidió que le encargara un juego de invitaciones impresas, ya que todavía tenía cuenta en Bellamy & Sons. Quería el diseño del tulipán azul, que según ella era simbólico. Me pareció extraño, pero poético en cierto modo. ¿Le entregaste las invitaciones personalmente? No, me pidió que las enviara a Wentworth House, todas menos una.
La señorita Marple arqueó una ceja. ¿Uno? Harriet metió la mano en su escritorio y sacó un sobre. Me pidió que guardara esto por si le pasaba algo. Dijo que alguien vendría a buscarlo. Entonces no lo entendí. La señorita Marple abrió el sobre lentamente. Dentro había una nota doblada, escrita con la fluida caligrafía de Georgina. Si estás leyendo esto, significa que fracasé. La verdad está en el jardín. Bajo la estatua blanca lo que estaba oculto permanece. Deja que hable. La señorita Marple cerró la nota y levantó la vista. Harriet, querida, ha sido de gran ayuda. Una última cosa. ¿A qué estatua se refería? Hay una vieja figura de mármol detrás de Windward House, dijo Harriet. ¿Una niña con una jarra? Ahora está demasiado crecida, pero la recuerdo. La señorita Marple se marchó con el paraguas en una mano y el paso más rápido de lo habitual. Algo que Georgina había escondido seguía enterrado. Algo que temía que nunca saliera a la luz. De vuelta en Windward House, la lluvia había cesado. El jardín permanecía en un silencio goteante. La señorita Marple se colocó detrás del senador, hacia la figura de la joven de piedra con la jarra, cubierta de hiedra. Y allí, donde la base se unía a la tierra había sido removida recientemente. La tierra bajo la estatua era blanda, recién removida, como si la tierra misma hubiera estado inquieta. La señorita Marple, con cuidado de no removerla más de lo necesario, se arrodilló junto a la base de mármol. Sus manos enguantadas apartaron los arcillos de hiedra y luego la capa superficial suelta de tierra. En unos instantes, sus dedos encontraron algo firme, una pequeña caja de hojalata, oxidada en las esquinas y sellada con un broche. La levantó con silenciosa reverencia, como si aún pudiera soportar el peso de la mujer que la había enterrado allí. De pie, se acercó a un banco de piedra cercano y abrió la caja con un suave chasquido. Dentro había un pañuelo, delicadamente bordado con las iniciales Gefiata, y debajo un pequeño fajo de documentos, cartas, fotografías antiguas y al pie un recibo. La señorita Marple se ajustó las gafas y examinó el papel con atención. Estaba fechado exactamente hacía 22 años y era de Bellamy and Sons en Viena. Objeto: broche de tulipán esmaltado en azul, vendido por la señorita Georgina Aldrich. Comprador: señor Charles Denham. Debajo del listado de artículos había una breve nota garabateada con la familiar caligrafía de Georgina. Este fue el precio que pagué para proteger a alguien que no habría hecho lo mismo. La señorita Marple leyó la línea 2 veces y luego dobló lentamente el recibo para guardarlo en la lata. Miró hacia el cielo gris que cubría el jardín, con expresión indescifrable. La verdad ya no estaba enterrada. La pregunta ahora era, ¿quién había temido su regreso? Esa tarde la señorita Marple hizo algo que rara vez hacía. Invitó a alguien a tomar el té. Dorothea Bland llegó puntualmente a las 4, todavía serena pero visiblemente agotada. Debo confesar que no esperaba que me invitaran, dijo mientras la señorita Marple servía el té con mano firme. Algunas verdades, respondió la señorita Marple, son más fáciles de compartir con una taza. Los ojos de Dorothea se entrecerraron levemente. ¿Has encontrado algo? Yo sí. La señorita Marple pasó la lata por encima de la mesa. Dorothea la miró fijamente, dudó y luego la abrió lentamente. No dijo nada durante un largo rato. Pensé que la había destruido, dijo por fin con la voz seca. Dijo que lo haría. El recibo, las cartas. Se lo rogué. Pero no lo hizo. Dorothea negó con la cabeza. No, por supuesto que no. Georgina nunca dejaba pasar las cosas. En realidad no. Le dijiste al inspector que te había amenazado. Indirectamente. Pero me parece que lo que quería no era venganza. Quería que le devolvieran la verdad. Silenciosamente, quizás, pero definitivamente. Dorothea se cubrió la cara con las manos. Dijo que le debía honestidad. Dije que ambas habíamos enterrado el pasado. Pensé que el motivo del tulipán era su forma de ser inteligente. Pero no estaba fanfarroneando. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Nunca lo estuvo. Dorothea levantó la vista. ¿Crees que alguien lo sabía? ¿Que alguien descubrió lo que ella había planeado revelar? Sí, dijo la señorita Marple.
Y esa persona actuó. Dorotea guardó silencio. Luego se inclinó hacia adelante. ¿No crees que fui yo? La señorita Marple la estudió de cerca. Creo que tenías miedo, pero no creo que seas un asesino. Dorotea dejó escapar un largo suspiro temblando. ¿Entonces quién? La señorita Marple no respondió. Todavía no. Esa noche envió una breve nota a mano al doctor Kensington, invitándola a unirse a ella para una breve visita. Llegó después del anochecer, con el abrigo aún húmedo por la lluvia y un destello de incertidumbre en sus ojos. «Solicitó verme», dijo cuando ella abrió la puerta. «Lo hice. Por favor, pase». Lo condujo a la sala de estar donde Dorotea ya estaba esperando, sentada con su taza de té intacta en su regazo. Sus ojos siguieron la entrada del doctor con cautelosa curiosidad. «Perdone la sorpresa», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero pensé que era mejor hablar abiertamente. Ahora que la verdad se está juntando». Doctor Kensington se puso rígido. «¿La verdad?». Hizo un gesto hacia la caja de hojalata que estaba sobre la mesa. Georgina enterró esto debajo de la estatua del jardín. Entre el contenido había cartas, un recibo de venta y una nota. Prueba de que no robó el broche, sino que lo vendió discretamente para proteger a otra persona. Esa persona era Dorothea. Frunció el ceño, pero no dijo nada. «También conservó sus cartas, doctor», añadió la señorita Marple. «Cariñosas, fechadas poco antes de que ella se fuera, y por lo que entiendo, había más que amistad entre ustedes». El doctor Kensington apartó la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo». «No lo suficiente», dijo la señorita Marple con suavidad. «Me dijo que no la había visto desde antes de su desaparición, pero eso no era del todo cierto. Admitió haberla visto en Londres, pero omitió algo. Abrió un segundo sobre, no sacado de la lata, sino de Harriet Porter, la asistente del abogado. Conservó una nota que usted le envió hace apenas unos meses. Breve, sin firmar, pero inconfundiblemente suya. Escribía: «No vuelva. El pasado debe permanecer enterrado. No sabes a quién lastimarás». El rostro de Kensington palideció. Estaba tratando de protegerla. No quería que volviese a enterrarlo todo. Sin embargo, regresó. «Y asististe al té». «No le hice daño», dijo rápidamente. «No pude. La amé una vez. Todavía». La voz de Dorotea lo interrumpió, más aguda que antes. «Pero le tenías miedo, ¿no?». El médico se volvió hacia ella. «Deberías haber dicho la verdad hace años». Ella cargó con toda la vergüenza, todo el exilio. Dorotea se puso de pie, temblando. «¿Crees que no lo sé? ¿He cargado con esa culpa todos los días?». La señorita Marple levantó la mano con calma. «Basta». Los dos intentaron controlar el daño, pero alguien más se encargó de eliminar la amenaza por completo. La miraron en silencio. La señorita Marple asintió lentamente. «No fue ninguno de ustedes, pero saben quién es». El doctor Kensington tragó saliva. «Judith». Dorothea parpadeó. «¿Judith, la criada?». «No es solo la criada», dijo la señorita Marple en voz baja. «Es la sobrina de Georgina». La sala se llenó de jadeos. La señorita Marple continuó. «Su madre era la hermana de Georgina, separada de la familia después de una amarga disputa por una herencia. Georgina acogió a Judith con otro nombre y la mantuvo discretamente. La envió a Windward House no solo como un trabajo, sino como una prueba, para ver quién diría la verdad». Dorotea se hundió en su silla. «¿Pero por qué Judith?». «No tenía la intención de matarla», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero creo que escuchó algo esa noche. Un plan, tal vez. Una confrontación. Y actuó por lealtad equivocada. Pensó que Georgina estaba en peligro. O quizás pensó que Georgina estaba fanfarroneando y pretendía exponer primero el secreto de su tía. Todavía no sabemos el momento preciso. El método, sí, pero no el momento». El doctor Kensington susurró. «El té». «Sí», dijo la señorita Marple, «pero Georgina nunca lo bebió». Dorothea levantó la vista bruscamente. «Entonces, ¿cómo...?» «La taza fue cambiada. Sospecho que Judith la preparó para ti, Dorothea. Eras a ti a quien pretendía silenciar». Se hizo un largo silencio. La señorita Marple bajó la mirada hacia la taza de té que tenía delante y luego volvió al fuego, donde sus brasas brillaban débilmente. «Mañana», dijo por fin, «el inspector Graves volverá. Y querrá saberlo todo». El inspector Graves llegó a la cabaña de la señorita Marple puntualmente a las 10 de la mañana siguiente,
con el abrigo aún húmedo por la llovizna persistente y la mirada fija en la fatigada severidad de un hombre que sospechaba que el final estaba cerca, pero aún no había visto la forma definitiva que tomaría. La señorita Marple lo recibió con su calma habitual, acompañándolo a la pequeña sala de estar donde el fuego crepitaba suavemente y el té ya estaba en infusión. Se quitó los guantes y aceptó la taza que le ofrecían, aunque apenas la tocó. «Me enviaste un mensaje de que tenías algo para mí», dijo en voz baja. «Algo definitivo». «Creo que hemos llegado al punto de resolución», dijo la señorita Marple sentándose frente a él. «Aunque la verdadera historia, como suele ocurrir, trata menos del crimen que del silencio que lo precedió». Graves se inclinó ligeramente hacia adelante. «Continúe. La verdad es que la muerte de Georgina Aldrich nunca estuvo destinada a suceder. Al menos no la suya. No dijo nada, esperando». La señorita Marple abrió la pequeña caja de hojalata y le entregó el contenido, el recibo, las cartas, la nota en la mano de Georgina. «Estos fueron enterrados en el jardín bajo la estatua de mármol», dijo. «Georgina los dejó como seguro, una especie de confesión, pero no de culpa. Quería revelar la verdad sobre el broche de tulipán azul, el objeto que desencadenó su caída en desgracia en el pueblo hace tantos años». Graves examinó los documentos con el ceño fruncido. «Así que el robo fue una mentira». «Sí, el broche se vendió, silenciosamente, por sugerencia de Dorothea, para ayudar a Georgina a salir de una situación financiera difícil, pero cuando surgieron preguntas, permitieron que la historia del robo creciera para proteger reputaciones, a saber, la de Dorothea e indirectamente la de Edward Fanshawe». Graves levantó la vista. «Y Georgina cargó con la desgracia». La señorita Marple asintió. Dejó el pueblo en silencio, marcada en susurros, pero nunca dejó de llevar ese peso. Y cuando regresó, lo hizo con un plan: corregir la narrativa. No para humillar a nadie, solo para dejar atrás una versión más verdadera de sí misma. «Entonces, ¿por qué el segundo tulipán?», preguntó Graves. «¿Por qué el mensaje después de su muerte?». «Porque no era la única con un plan», dijo la señorita Marple en voz baja. Metió la mano en su bolso y sacó la segunda tarjeta del tulipán, la que se encontró en la mesa del recibidor después de la muerte de Georgina. Le dio la vuelta y señaló la tenue inscripción: 12, 10. No era una referencia bíblica, era un momento específico en el que Georgina le había escrito a alguien para que la encontrara, pero nunca llegó. ¿A quién le escribió?, preguntó Graves. «Judith», dijo la señorita Marple con suavidad, «a la criada». Graves se recostó, sobresaltado, pero Judith encontró el cuerpo, lo llamó. «Sí, y lloró, y tembló, pero eso no significa que no supiera más de lo que decía». La señorita Marple hizo una pausa. «Visité al asistente del abogado, Harriet Porter. Georgina se había sincerado con ella. Le pidió que guardara una nota sellada, por si acaso ocurría algo. Punto. En ella, Georgina escribió que si la historia del broche salía a la luz y Dorothea permanecía en silencio, podría contárselo a otra persona, alguien con derecho a seguir adelante. ¿Graves?». Entrecerró los ojos. «Judith. Es la sobrina de Georgina», confirmó la señorita Marple. «Un hecho oculto a casi todos en el pueblo. Georgina la acogió con un nombre diferente, la cuidó, la crió a distancia. No como una figura materna, exactamente, pero algo parecido. La hermana de Georgina, la madre de la niña, se perdió en una amarga disputa por una herencia, desheredada y humillada. Georgina, como hermana menor, cargó con parte de esa culpa. ¿Y la niña lo sabía?». «Eventualmente», dijo la señorita Marple, «pero tal vez no toda la verdad. No hasta que llegó a Windward House, no hasta que escuchó a Georgina y Dorothea discutiendo sobre el broche, sobre la mentira, sobre la vergüenza». Graves se frotó la barbilla. «¿Crees que Judith envenenó el té?». «Creo que tenía la intención». Hubo un largo silencio. La señorita Marple continuó, su voz lenta y deliberada. «Preparó el té, como de costumbre, pero cambió las tazas cuando Georgina se distrajo. La taza destinada a Dorothea, mezclada con aconitina, se dejó intacta. Georgina, por hábito e instinto, tomó la otra. Bebió poco, pero suficiente. Grace frunció el ceño, pero la criada pidió ayuda. Encontró el cuerpo. «Lo encontró», dijo la señorita Marple, «pero no inmediatamente. Esperó».
Luego colocó el tulipán azul junto a la cama, como Georgina había hecho en sus invitaciones. Quizás lo decía como un homenaje. O quizás quería incriminar a Dorothea indirectamente. Es difícil conocer su mente por completo. Pero la culpa estaba escrita en su rostro cuando le pregunté por la bandeja. ¿Estás segura? Tan segura como se puede estar. Pero la prueba no solo está en el motivo, sino en el conocimiento. Judith tenía acceso a aconitina, acónito. La planta crece en el jardín detrás de Windward House. Recientemente se tocaron algunas raíces, aunque nadie del personal cultiva allí excepto Judith. Ella misma me dijo, de pasada, que le gustaban las flores oscuras. Graves se puso de pie y comenzó a caminar lentamente. ¿Por qué envenenaría a Dorothea? ¿Qué rencor le guardaba? Creía que Dorothea había arruinado la vida de su tía, que Georgina había sufrido humillación, exilio y tristeza porque alguien más había elegido el orgullo por encima de la verdad. Judith se veía a sí misma como la vengadora de un legado roto. ¿Y Georgina? Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Creo que nunca sospechó, puede que incluso confiara demasiado en Judith. Y al hacerlo, se puso en peligro. Graves permaneció de pie junto a la chimenea, en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo, interrogaré a la chica, en silencio. Y si lo que dices se confirma, si podemos encontrar residuos de aconitina en esa taza de té o cualquier rastro en sus aposentos, tendremos suficiente para proceder. La señorita Marple se levantó y lo siguió hasta la puerta. Una cosa más, dijo con suavidad. Él se giró. No actuó con malicia. Judith no es un monstruo. Es una joven que vio el mundo a través de una estrecha ventana de dolor y lealtad. Esa es una lente peligrosa. Pero no es maldad. Graves asintió brevemente. Lo recordaré. Esa noche, el alguacil llegó a Windward House. Judith, tranquila pero pálida, lo acompañó en silencio, sin protestas ni negaciones, solo una pregunta, susurrada débilmente. ¿Lo sabía la señorita Marple? De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se sentó sola junto al fuego. La invitación del tulipán azul yacía junto a su taza de té. La contempló un buen rato y luego cogió su labor de punto. El enigma se había resuelto, pero la tristeza de la respuesta persistía. Afuera, la lluvia había parado. Y en el jardín, bajo la pálida luz de la luna naciente, el primer tulipán auténtico de la primavera había empezado a florecer, suave, blanco, sin pintura ni veneno. La tranquilidad regresó gradualmente, como siempre ocurría en St. Mary Mead, asentándose como polvo en un estante que ya no se tocaba. La tragedia que se había desarrollado entre los elegantes muros de Windward House ya no era objeto de especulaciones susurradas sobre pasteles ni de conversaciones en voz baja fuera de la oficina de correos. Se había desvanecido en algo más, una historia ahora contada con un suspiro, integrada en el tapiz más amplio de la memoria del pueblo. Judith no estaba encarcelada. Al menos no en el sentido convencional. La investigación confirmó gran parte de lo que la señorita Marple había descifrado. La aconitina encontrada en la tierra del jardín. La taza de té dio positivo. Y la habitación de Judith albergaba una pista insignificante. Un libro de jardinería con un pétalo prensado de acónito oculto entre sus páginas. Pero no hubo triunfo en su confesión, solo tristeza y resignación. Lo admitió no como un crimen, sino como un error de cálculo, fruto de una lealtad férrea y una venganza injustificada. No debía beberlo, dijo en la oficina del alguacil, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Solo pretendía que sintiera miedo. Pensé que sabría lo que significaba, pensé que se detendría. Su juicio fue breve y su sentencia indulgente. La juventud y el dolor se consideraron atenuantes. La pusieron al cuidado de un tutor en el norte, lejos del pueblo y del recuerdo de los tulipanes azules y las últimas bandejas de té. La señorita Marple tuvo noticias suyas una vez, una carta breve y cortés agradeciéndole su amabilidad y una disculpa que no imploraba perdón, sino que reconocía su distancia. En cuanto a Dorothea Blunt, abandonó Windward House 3 semanas después. Corrieron las persianas, cerraron las puertas y dejaron que la hiedra creciera sin control.
Se mudó a Bath, donde se decía que era reservada, viviendo en un apartamento modesto sin visitas y con pocas distracciones. Cuando le preguntaban, solo decía que había establecido su hogar en otro lugar. Nunca regresó a St. Mary Mead. La señorita Marple estaba en su jardín una mañana, podando las primeras flores, cuando el doctor Kensington pasó por allí. Parecía mayor de lo habitual, con el rostro demacrado no por la edad, sino por la acumulación de arrepentimientos que no podía expresar ni desechar. Amaba este pueblo. Una vez, dijo él, sin mirarla a ella, sino al camino que se extendía más allá, antes de que se volviera contra ella. Lo perdonó más de lo que merecía, respondió la señorita Marple en voz baja. Él asintió, y aún así regresó. Quería paz, dijo la señorita Marple, y honestidad. Sabía que quizá nunca las consiguiera, pero tenía que intentarlo. Kensington bajó la mirada hacia sus manos. ¿Crees que valió la pena? La verdad, quiero decir, cuando cuesta tanto. La señorita Marple guardó silencio un momento. Creo que la verdad es como un bulbo plantado demasiado profundo, dijo. Si está destinado a florecer, florecerá. Y cuando lo hace, aunque la flor sea pequeña, cambia la forma del jardín. Él le dirigió una leve y cansada sonrisa y se fue sin decir una palabra más. En las semanas siguientes, la primavera se profundizó. El pueblo volvió a sus ritmos. Los tulipanes brotaron a lo largo de los setos y los narcisos se derramaron por los jardines delanteros como oro. Una tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita al cementerio. Llevó consigo un único tulipán blanco, arrancado de su propio jardín, y lo depositó delicadamente al pie de una piedra recién tallada. Georgina Aldrich querida, hermana, leal amiga. Regresó con gracia y se fue con la verdad. El vicario, tras haber supervisado un pequeño memorial a petición de la señorita Marple, permaneció de pie junto a ella en silencio. Solo un puñado había asistido. Harriet Porter había acudido, y también la señora Letchworth, con un velo que no llevaba desde su boda. El resto se había mantenido a una distancia educada, lamentando más la idea de Georgina que a la propia mujer. «Supongo que es más fácil llorar a alguien cuando ya no es complicado», dijo el vicario en voz baja. La señorita Marple sonrió levemente. «Pero menos honesta». Él asintió, comprensivo. Esa noche la señorita Marple regresó a su cabaña y se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana. La luz de la lámpara brillaba suavemente sobre su bordado. Afuera, el cielo se oscurecía hacia el crepúsculo, veteado de lavanda y gris. Abrió un pequeño libro de poesía, el de Georgina, impreso por una editorial privada, con la cubierta desgastada en los bordes por años de uso. Una cinta marcaba la página. Llevé la mentira como seda, pero soñé con la verdad de algodón. Y al final no fue vergüenza lo que dejé, sino las manos que la sostuvieron. La señorita Marple cerró el libro y lo colocó con cuidado sobre la mesa, junto a ella. St. Mary Mead recordaría a Georgina Aldrich de otra manera. No como la belleza de antaño, marcada por el escándalo, sino como algo más sutil, más perdurable. Una mujer que regresó no en busca de redención, sino por la claridad de ser vista, solo una vez, sin la bruma de los rumores. El tulipán azul, antaño símbolo de desgracia y secretismo, se había convertido en algo completamente distinto. Una flor del recuerdo, una señal. Una pregunta formulada en voz baja y finalmente respondida. La tetera silbó. La señorita Marple se levantó, preparó su té y regresó a su asiento mientras las primeras estrellas comenzaban a puntear el cielo. Afuera, todo estaba en silencio de nuevo, pero en su interior los pétalos de la verdad se habían abierto y el misterio estaba resuelto. Había pasado casi un mes desde el silencioso entierro y la silenciosa salida del último inquilino de Wentworth House, cuando la última pieza del rompecabezas llegó inesperadamente, no de un inspector ni de un abogado, sino por correo. El sol de la mañana acababa de filtrarse entre los encajes. Las cortinas del salón de la señorita Marple se cerraban cuando el cartero, Thomas Finch, llegó en bicicleta con las cartas del día. Una circular del gremio de mujeres, una factura de la tienda de comestibles y un único sobre sin remitente. La señorita Marple lo sostuvo en sus manos un largo instante antes de abrirlo.
El papel era grueso, de textura tenue, y perfumado con lavanda y algo más elusivo. Violetas, quizás. Un perfume pasado de moda hacía tiempo. La caligrafía era inconfundible. La había visto en la caja de hojalata, en notas y tarjetas dobladas, suave pero segura en sus curvas. Era de Georgina. Abrió el sobre con lenta precisión y desdobló la carta que contenía. La fecha en la esquina era 2 semanas antes de la muerte de Georgina. La tinta era de un azul intenso, el mismo tono que el tulipán pintado que había anunciado el comienzo de todo. Mi querida señorita Marple. Si esto le llega, significa que he perdido el valor o mi oportunidad. O tal vez significa que me he ido y que alguien ha encontrado el coraje, para que la envíe por mí. Quizás te preguntes por qué te escribiría. Tú y yo hemos intercambiado pocas palabras a lo largo de los años, y aún así siempre sentí tu mirada amable, firme y demasiado perspicaz sobre mí. Ahora te lo agradezco. He regresado a St. Mary Mead para no remover el pasado, aunque imagino que se removerá con bastante facilidad. He regresado para resolverlo. Me fui con una historia a medias, y en las sombras de ese silencio otros escribieron finales que nunca pretendí. Pronto oirás el resto. Descubrirás verdades de las que una vez huí. Y cuando lo hagas, solo te pido esto. Recuérdame no como la mujer del escándalo, o la que desapareció, sino como alguien que intentó, quizás demasiado tarde, estar completa. Atentamente, Georgina Aldrich. La señorita Marple se sentó con la carta un buen rato, dejando que sus palabras persistieran. No había amargura en el tono, solo una tranquila resolución, ni disculpa ni acusación. Punto. Simplemente el eco de una mujer que finalmente había decidido dejar de huir. Colocó la carta en el álbum de recortes junto a los demás y la cerró suavemente. Más tarde ese día, se dirigió al verde del pueblo. El sol se había roto, calentando los adoquines y los tejados de la pizarra. Los niños jugaban cerca de la fuente, y los comerciantes organizaron sus exhibiciones con el fácil ritmo de hábito. La señorita Hammond saludó desde el cementerio. El señor Sims, el carnicero, le dio un sombrero. La señora Letchworth, aunque todavía bajó la voz cuando apareció el nombre de Georgina, había comenzado a contar la historia como si hubiera estado al tanto de ella todo el tiempo. La señorita Marple no la corrigió. Algunas narrativas, una vez reparadas, se dejan sin ser perturbadas. En la esquina de la plaza, se detuvo en el stand de la pequeña florista dirigida por Elsie Carter y su padre. Una modesta extensión de arreglos de primavera se encontraba en cubos pintados. Tulipanes blancos, entre ellos. ¿Cuántos sois, señorita Marple? Elsie preguntó, cepillándose el cabello arrastrado por el viento de los ojos. Solo, respondió. Y tal vez una cinta violeta para atarlo. Los tulipanes, la señorita Marple pensó, se había convertido en algo más que meras flores en este pueblo. Una especie de lenguaje privado. Memoria presionada en pétalos. Llevó el tulipán a través de los sinuosos carriles hasta que llegó al cementerio. Allí, debajo de la simple piedra de que llevaba el nombre de Georgina, ella creía la flor con el mismo cuidado suave, uno podría ofrecer una palabra final sin pronunciar. Todo. Ella permaneció allí unos minutos más, respirando el aroma suave de la nueva hierba y el débil perfume de la cinta. Alrededor de ella, el mundo había reanudado su ritmo, el ritmo de la gran cantidad en los setos, el crujido de una bicicleta, el murmullo distante de la vida de la aldea regresó a sus familiares, la paciencia y el tipo de comprensión que solo trae la angustia. Pero su acto final, retomando, eligiendo la verdad, enterrar las pistas que esperaba que alguien pudiera algún día desenterrar, había reescribido ese legado, ruidosamente, pero finalmente un suave golpe llegó a la puerta. Miss Marple rose y la abrió para encontrar a Harriet Porter en el escalón, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con cuerda. «Pensé que deberías tener esto», dijo Harriet. «Estaba entre las cosas de Georgina. Un libro. Quería que lo tuvieras». La señorita Marple tomó el paquete y le agradeció. Cuando Harriet se había ido, desató la cuerda y retiró el papel. Dentro había un pequeño volumen de tela. El segundo manuscrito de Georgina. Inédito. En la página del título se escribió en tenues tinta: «Para la mujer que ve la verdad, otros extrañan. Miss Marple smiles and plays it gently beside the fire». Outside, the night deepened, but within the walls of the quiet cottage something remained light, a flame held steady not by drama,
but by dignity. And somewhere beneath the garden soil, near the first white tulip of spring, the past lay no longer hidden, but honored. The days that followed slipped by gently in St. Mary Mead, like pages in a well-worn diario. Un poco de desvanecimiento, pero no sin sentido. Las campanas suaves un domingo por la mañana, o las primeras señales de la banda en los setos. La vida tenía una forma de recuperarse. Hase del folclore. La señorita Georgina Aldrich había regresado. Dejó su huella y se fue nuevamente. Este tiempo no está en vergüenza, sino en misterio y luego, por fin, en paz. La señorita Marple, por su parte, había vuelto a sus hábitos con disciplina característica. La cabaña estaba inmaculada, la canasta de tejer llena, y la cocina una vez más olía a los bollos de grosella y un polaco fresco de limón. Pero cualquiera que mirara de cerca podría notar el nuevo volumen en su mesa auxiliar, la colección de poemas inéditas de Georgina. La señorita Marple Lee, todas las noches ahora, a menudo con sus gafas bajas y sus pensamientos muy lejos. Una mañana recibió un visitante inesperado. Harriet Porter se paró en la puerta del jardín, no con papeles o parcelas, sino con una simple pregunta. ¿Puedo unirme a ti para el té? La señorita Marple, que rara vez rechazó la buena compañía y nunca rechazó la curiosidad educada, la invitaron a entrar. Se sentaron cerca de la ventana, donde la luz cayó sobre el set de té de china rosa, y lanzaron sombras suaves al otro lado de la mesa. Harriet agitó su té con cuidado. Los ojos se extendieron hacia el estante de los libros de Georgina, ahora cuentamos con otros. No contamos nosotros mismos. La señorita Marple levantó la vista suavemente. ¿Y cuáles son más difíciles de cambiar, crees? Harriet dio una pequeña sonrisa irónica. Este último, siempre. Se sentaron en silencio, compañero por un tiempo. ¿Alguna vez conociste a Georgina antes de que ella se fuera de Inglaterra? La señorita Marple preguntó suavemente. Solo brevemente, respondió Harriet. Todavía era una niña entonces. Mi tía me llevó a un recital musical en Bath. Georgina estaba allí, radiante y afilada. Ella me dijo algo que nunca he olvidado. Nunca dejes que otras personas decidan lo que debes recordar. En ese momento no entendía, pero ahora creo que lo hago. La señorita Marple asintió. Ella entendió que la memoria es poder, y que a veces la verdadera rebelión insiste en su propia versión. Harriet miró hacia la ventana. ¿Crees que la gente realmente cambia? La mujer mayor dio una leve sonrisa. La gente envejece. Algunos crecen más sabios, algunos se vuelven más amables, pero sobre todo se vuelven más ellos mismos. El secreto, creo, es aprender qué partes perdonar. Harriet terminó su té y se puso de pie. Gracias por esto. Para todo. Cuando se fue, la señorita Marple regresó a su silla junto al fuego y abrió el libro de poesía una vez más. Leyó la página final lentamente, dejando que el verso la lavara como la luz a través del vidrio. Cuando hablan de mí en susurros, que no sea de mi vergüenza, sino del día en que planté una flor y le devolvió su nombre. Una semana después, el gremio de mujeres organizó su conferencia anual de primavera en el salón de la parroquia. Hubo los temas habituales, preservadores de albaricoques, patrones de encaje de la era eduardiana tardía. Pero la última charla de la noche sorprendió a todos. Miss Marple, quien generalmente rechazó toda la ablación pública con modesta de la insistencia, se levantó de su asiento cerca de la parte posterior y aceptó el lectern con la composición de la calma. Fue inteligente, cálido y lleno de anécdotas suaves, lo que hizo reír y asentir a la multitud. Pero cerca del final, su voz se volvió más suave. A veces, creemos que conocemos a una persona porque los hemos visto a través de nuestra propia ventana, nuestra propia visión del mundo. Pero las ventanas, como las personas, pueden ser manchadas con el tiempo. Y si queremos entender a alguien verdaderamente, neighbor, amigo, incluso enemigo, primero debemos entender la historia que nunca se les permitió contar. Cuando terminó, la habitación se puso de pie en aplauso, no fuerte o estridente, pero constante, agradecida, afortunada. Mientras la multitud se dispersaba, una mujer se demoró en la puerta. «¿Será?»
Letchworth. Se acercó a la señorita Marple con ojos vacilantes. ¿Crees que todos merecen su historia, contó? Lo hago, dijo la señorita Marple, incluso si llega demasiado tarde. La mujer asintió, y por una vez no dijo nada más. Esa noche, justo cuando el sol se sumergió debajo de los árboles y el pueblo se hundió en la suavidad del crepúsculo, la señorita Marple caminó sola hacia el cementerio. Ella no llevó flores esta vez, solo la carta que Georgina había enviado, ahora bien leída. Ella se sentó en la baja y leía la puta y leía una vez más, ya que aunque habló las palabras en la tierra, terminó la carta nuevamente y la metió debajo del borde de la piedra, donde el viento no pudo levantarla. En su caminata a casa pasó el seto de la casa de Barlovento. El jardín no estaba desenterrado ahora, la casa cerró y silenciosa. Pero en la hierba, justo más allá de la puerta, un pequeño parche de tulipanes salvajes había florecido, blanco, rosa y azul pálido. Miss Marple se detuvo. La naturaleza tenía un sentido de humor extraño. O tal vez era algo más. Un letrero. Un recuerdo. Un recuerdo. Un último, delicada de dicho. Misterios.